Bienvenidas y bienvenidos al video 3 de la unidad 2. Veamos la primera propuesta de un sistema deductivo para la lógica, que es la de Frege. Y Frege, en un texto suyo de finales del siglo XIX, propone esta idea de que para representar los conceptos o propiedades de la lógica puede expresarse esto sobre notaciones en un papel, ¿no? Y entonces él crea esta notación que está aquí y dice Frege's Notation, que era medio compleja, para la que luego va a ser ya una notación mucho más sencilla, que es la que nosotros vamos a usar, que está acá. Coincidentemente en la foto no, me sirvió porque esa es la notación que vamos a usar nosotros para la lógica de conectores. Además, él utiliza para la lógica de conectores y la lógica de predicados, estos dos de acá. Bueno, más allá de eso, acá había un conjunto de axiomas, como dijimos, verdades que eran autoevidentes. Creo que una de las más autoevidentes es esta de aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que dice esta de aquí? Dice algo así en español como: si Tongo es cantante de rock, entonces es cantante de cumbia. Si sucede esa relación, entonces, si Tongo no es cantante de cumbia, entonces Tongo no es cantante de rock, ¿no? O otro axioma mucho más sencillo incluso: si es que no es cierto que Tongo no es cantante de cumbia, eso implica necesariamente que Tongo es cantante de cumbia, ¿no? Ahora, también había una regla de inferencia, que era esta de acá, que nos permitía, a partir de los axiomas, utilizar esta regla de inferencia o de deducción para hacer pruebas como estas y deducir verdades a través de otras verdades por la aplicación de las reglas de inferencia en cada uno de los pasos, ¿no? Era como que poníamos oraciones por aquí y podíamos, oraciones en ese lenguaje por aquí, y podíamos hacer pruebas de ciertas verdades que nos salían por abajo, ¿no? Obviamente este era un sistema que era muy complicado en términos de notación, pero fue el primer intento y por eso se conoce a Frege como el padre de la lógica moderna, ¿no? Eh, Justamente porque completó esa intención de hacer un lenguaje universal que no había propuesto Aristóteles, pero que había, digamos, dado la primera idea o mecha idea con esa idea de la forma lógica en los silogismos, que luego Leibniz, digamos, volvió a traer a la mente de los matemáticos y lógicos de la modernidad. Él lo hizo eso en el siglo XVII, XVIII, inicios del siglo XVIII, y claro, ya a finales del siglo XIX vendría Frege a completar ese proceso por primera vez. Luego tendremos a Hilbert, que es otro matemático muy importante que, casi paralelamente a Frege, crea su propia notación con sus propios sistemas de axiomas y sus propias reglas de deducción, que son las que están acá, en el medio, ¿no? Y también establece un sistema de pruebas o deducción, que es lo mismo, pero ya de una manera mucho más ordenada, ¿no? Miren, esta prueba parece mucho más ordenada y mucho más fácil de entender que esta, igual que su notación. Su notación es medio complicada, pero aquí la prueba es mucho más lineal e intuitiva, ¿no? Entonces es como que estamos viendo la historia de la creación de un lenguaje matemático con esas características de un sistema deductivo como el de la geometría euclidiana, ¿no? O sea, esa idea de que es un lenguaje que nos permite deducir de ciertas verdades llamadas axiomas todo el resto de verdades llamadas tautologías a través de ciertas reglas de inferencia o deducción. Finalmente, y acercándonos un poco más a nuestro siglo, vendría Gerhard Gensen para dar un sistema de reglas también de inferencia, y a través de ese sistema de reglas de inferencia permitirnos hacer pruebas mucho más parecidas a las que actualmente hacemos y a las que vamos a hacer en el curso, que se llaman pruebas de deducción natural, ¿sí? Gensen, claro, hizo un puntazo aquí porque de verdad nos simplificó un montón la tarea para ya no tener que lidiar con formas así o, digamos, con fórmulas que ya se organizaban un poco mejor, pero, digamos, todavía no llegaban a representar con letras o con notaciones muy cercanas a nosotros una manera de entender las leyes lógicas sobre el papel, ¿no? Pero ya finalmente con Gensen tendríamos una prueba de ese tipo que se va a parecer mucho a las que vamos a ver, como van a ver en este ciclo, ¿ya? Obviamente esto estimuló mucho más a los lógicos y matemáticos que estaban intentando hacer sus propios sistemas lógicos deductivos o sus propios lenguajes, que es lo mismo. Y, por ejemplo, el proyecto más ambicioso fue aquel compartido por Russell y por Whitehead, que en su Principia Matemática intentaron fundamentar las aritméticas a través de un sistema axiomático de lógica. Es decir,
intentaron probar que a través de la lógica se podía representar todo, de un lenguaje lógico, se podía representar todas las verdades aritméticas o todas las soluciones aritméticas, y por lo tanto todas las verdades de ese sistema podían deducirse de los axiomas de la lógica. ¿Lo lograron? ¿No lo lograron? La idea es que lamentablemente fue un proyecto que se truncó por culpa de un resultado de muchos años más tarde, de lo que vamos a hablar ya quizás de aquí a unos meses al final, que era la teoría el teorema de la incompletitud de Gödel, ¿no? Pero que vamos a ver si podemos hablar de eso al final, o si no, ya les paso un video y vemos cómo este proyecto no se logró concretar. Vayamos ahora a los sistemas deductivos con semántica, es decir, los sistemas deductivos interpretados, ¿no? Los lenguajes lógicos interpretados. Ojo, aquí no quiero decir que sean sistemas que son completamente diferentes e independientes de los otros. No, estos solamente toman ya sistemas deductivos como los desarrollados por los otros autores, como he mencionado, y lo que hacen es agregarle un sistema semántico artificial. Es solamente eso. ¿De dónde surgió esta idea? Una de las fuentes de este tipo de enfoque de los lenguajes lógicos viene de Peirce, que es un filósofo que, digamos, sentó algunas bases para lo que va a ser el estudio de los símbolos y de los lenguajes en tantos símbolos en el siglo XX. Él es un filósofo del siglo XIX, ¿no? Ahora, Peirce lo que decía era que toda expresión lingüística es un conjunto de símbolos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los símbolos no son solamente objetos que están puestos ahí en un papel, sino que representan otras cosas. No podemos olvidar eso. ¿Y qué cosas representan? Sea lo que sea el significado de eso. Digamos, eso es una manera simple de verlo, pero es eso, el significado, el contenido, lo que expresa, ¿no? Ahora, eso que expresa podría ser entonces interpretado cuando tiene un sentido, cuando tiene un significado, puede ser interpretado por otro hablante, ¿no? Eso es lo que caracteriza todo el lenguaje. El problema con los lenguajes que son matemáticos y puramente sistemas deductivos sin interpretación es que podemos olvidarnos de eso, ¿no? Entonces la idea es que el lenguaje lógico que se ha creado puede interpretarse. Y por eso las oraciones las oraciones que expresan los lenguajes lógicos, que son exclusivamente oraciones declarativas, como hemos aprendido durante la unidad 1, deberían poder ser interpretadas como verdaderas o como falsas. Es decir, cualquier cosa que expresen los lenguajes lógicos, porque ya sabemos que son formas simplemente, no van a tener contenido específico, pero cualquier cosa que expresarían, cualquier creencia que expresaran, debería poder ser interpretada en términos de verdad o falsedad. Entonces lo que se va a hacer, y ese es el clic que hicieron esos autores, fue decir, ok, vamos a permitir crear sistemas para interpretar las oraciones de los lenguajes formales en términos de verdad y de falsedad. Y por ejemplo, él propuso un sistema gráfico de representar oraciones verdaderas y falsas. Por ejemplo, representaba la oración negación de P como verdadera simplemente poniendo a P y la negación como un círculo alrededor. Con eso estamos diciendo que la negación de P es verdadera o que P es falsa de otra manera. Eso significa que P es falso o que la negación de P es verdadera, que son dos maneras de decir lo mismo, ¿no? En general, decir que algo es falso es colocarle un círculo externo. En general, decir que algo es verdadero es simplemente colocarlo o escribirlo sobre el papel, ¿no? Igual que acá, escribir que P y Q es escribir P y Q juntos. Entonces, de alguna manera, simbólicamente ya lograba representar los valores de verdad de estas oraciones como si los tuviera, asignándole valores a estas oraciones que en realidad no tienen contenido, pero que se le podría asignar para interpretarlos en términos de verdad. Un segundo paso en este sistema, porque lamentablemente este sistema, al igual que los sistemas deductivos iniciales, era muy difícil de utilizar de manera generalizada. Pero vendría ya unas décadas después, en 1921, un libro muy importante en la lógica y en la filosofía, que es el Tractatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein. Y en él se establecían interpretaciones en términos de verdad y falsedad de las oraciones de la lógica de conectores, que es el primer sistema lógico que vamos a ver nosotros. Y establecía ciertas maneras de hacer pruebas de tautologías y de otras propiedades lógicas en oraciones a través del uso de las letras B y F para representar las propiedades de verdad y de falsedad. No, perdonen por las fotos que estaban un poco mal tomadas, pero no tenía mejor cámara. Eso, ¿no? Entonces es un avance más en ese sentido. Y es más, se le reconoce a Wittgenstein el haber dado la primera idea también en el Tractatus, para representar tabularmente, es decir, como tablas, las posibles asignaciones de valores de verdad
a manera de una interpretación hipotética de estas oraciones, ¿no? Por ejemplo, si tuviera las oraciones PQ, sea lo que sea que signifiquen, pueden ser o las dos falsas, o las dos verdaderas, o verdadera falsa, o falsa verdadera, y en base a eso, digamos, la conjunción o unión entre ambas por medio de un y, representado por este símbolo, puede ser falsa si las dos son falsas, falsa si una es falsa si una es falsa, y verdadera únicamente si ambas son verdaderas, ¿no? Por ejemplo, eso. Y se definían las relaciones lógicas de estos conectores a través de los valores hipotéticos asignados a sus oraciones. Lo que se hace según este modelo de interpretación, que es el de las tablas de verdad, que es el que vamos a estudiar en el curso, es establecer estados posibles del mundo o estados posibles del universo, que es lo mismo, que le dan valores a estas oraciones que no tienen realmente contenido. Según un estado del universo, ambas son falsas. Según otro estado del universo, P es falsa y Q es verdadera. Según este estado del universo, P es verdadera y Q es falsa. Aquí ambas son verdaderas. Son 4 estados del universo representados linealmente, ¿no? Cuando tenemos más oraciones, tenemos más estados del universo representados linealmente. No tienen que saber eso ahora necesariamente, pero vamos a verlo de aquí a unas 3 semanas, ¿ya? Muy bien. Esa es, digamos, una de las maneras de enfrentar cómo interpretar un lenguaje formal, a través de tablas de verdad que fueron desarrolladas gracias a la idea de Peirce, desarrollada mejor por Wittgenstein en su Tractatus, y ya desarrollada luego mucho más ampliamente para hacer cálculos así de complejos como los de la derecha, por nosotros, ¿no? Pero hay otro camino que utiliza la lógica para intentar crear estados posibles del mundo que den valores de verdad hipotéticos a sus oraciones, que en realidad no representan nada, o no tienen significado, pero que pueden interpretarse como significando verdades o falsedades dependiendo de esos estados que creemos. Esto viene por otra corriente. Esto viene por una corriente vinculada también con las matemáticas, pero ya no con esta idea de los sistemas deductivos necesariamente, sino más bien con cómo funciona esta rama de las matemáticas llamada álgebra. Entonces viene este matemático que se llama Boole, que es inglés y que vive en el siglo XIX, y dice que el cálculo lógico, o sea, el cálculo de las propiedades lógicas, tautología, consecuencia lógica, contradicción, satisfacibilidad, es una ciencia del pensamiento. No podemos olvidar eso. Estamos hablando de reglas del pensamiento. No estamos hablando de un arte de crear patrones lingüísticos en un lenguaje artificial y memorizar eso, memorizar axiomas, memorizar reglas de inferencia. No, eso no le interesa realmente a la lógica. La lógica está interesada con otro tipo de cálculo que refleja más otro tipo de relaciones del pensamiento. Y ese tipo de relaciones son relaciones algebraicas para Boole. Los símbolos lógicos, entonces, según él, pueden interpretarse como expresando, ya no necesariamente simplemente cosas que pueden ser verdaderas o falsas, sino expresando algo más preciso, expresando conceptos y relaciones que son como las relaciones de las álgebras, de los lenguajes algebraicos. Entonces vamos a hablar en términos de variables, constantes, cuantificadores y operaciones entre esos conceptos, cuando lleguemos a lo que se conoce como lógica de primer orden, que es el segundo lenguaje lógico que vamos a ver. Para ese tipo de lógica se creó una nueva manera de hacer semántica y una nueva manera de interpretar oraciones, que no era la de las tablas de verdad. Por eso no vamos a ver tablas de verdad en el segundo lenguaje lógico. Vamos a ver otro tipo de interpretación que tiene que ver con esta idea de Boole, ¿sí? Las propiedades de conceptos y relaciones pueden calcularse por ecuaciones algebraicas. Eso es lo interesante. Si es que interpretamos los símbolos o podemos interpretarlos como expresando conceptos y relaciones algebraicas, también podríamos calcular las verdades necesarias, las posibilidades y las contradicciones y también las relaciones de argumentos válidos a través de ecuaciones. Y eso es muy interesante porque las ecuaciones también son una manera exacta de hacer cálculos. Boole da entonces la opción de interpretar relaciones lógicas ya no solamente de maneras de pruebas, a manera de pruebas deductivas, que son siempre estas pruebas lineales, como se habrán dado cuenta, ¿no? De arriba para abajo, sino más bien da la posibilidad de interpretar de múltiples maneras la lógica, y eso es la riqueza de lo que da Boole a la lógica, ¿no? Hay tablas para representarlas, formas lógicas, hay sistemas de circuitos para representar las formas lógicas, y hay sobre todo diagramas de Venn para representar las formas lógicas. Es en especial esta representación de las formas lógicas a través de los diagramas de Venn que permite que, finalmente, la última figura que vamos a ver, que es Alfred Tarski, proponga su llamada teoría de modelos, que es un enfoque de hacer semántica para lenguajes formales, que es el que vamos a utilizar en el curso, ¿ya? Y nada, en el cuarto video les hablo un poquito de esto, porque específicamente ya tiene que ver con los ejercicios de aplicación que vienen ya en la siguiente
en la siguiente diapositiva. Nos vemos allá. Chao.